Regresé de visitar a mi hermana enferma con el corazón lleno de ganas de abrazar a mi hijo. 40 años criándolo sola, sacrificando todo por él. Pero cuando llegué a casa, mis maletas me esperaban en el porche. «Aquí ya no entras, vieja», gritó Verónica desde la ventana. Mi nuera me miraba con desprecio, como si fuera basura. Busqué a Tomás con los ojos, esperando que defendiera a su madre. Solo asintió. Mi propio hijo, el que crié con tanto amor, validaba mi expulsión con su silencio cobarde. Mis manos temblaron buscando el celular. Marqué a la compañía de luz. «Soy la titular. Córtenlo todo, ahora mismo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias». El taxi se alejó lentamente mientras yo arrastraba mis maletas hasta el porche, sonriendo como una tonta. 3 días visitando a mi hermana enferma habían sido agotadores, pero regresaba con el corazón lleno. Imaginaba el abrazo de Tomás, tal vez una cena caliente esperándome en la mesa. Después de 40 años criándolo sola, estos pequeños gestos de cariño eran todo lo que necesitaba. Pero algo estaba mal. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si hubiera muerto alguien adentro. Ni siquiera se escuchaba la televisión que Verónica siempre tenía a todo volumen. Era un silencio pesado, extraño, que me hizo dudar por un momento. ¿Habrían salido? Pero mi hijo sabía que regresaba hoy. Fue entonces cuando las vi. Mis maletas. Las 2 maletas que había dejado en mi cuarto antes del viaje. Ahora descansaban en el porche como soldados abandonados. El corazón se me aceleró. ¿Por qué estaban mis cosas afuera? Tenía que ser un error, algún malentendido absurdo que se resolvería con una explicación simple. Me acerqué a la puerta principal con las piernas temblando. Busqué las llaves en mi bolsa, pero cuando intenté meterlas en la cerradura, no entraron. La cerradura era completamente diferente, nueva, brillante. Habían cambiado la cerradura. «¿Tomás?», grité, golpeando la madera con los nudillos. «Tomás, estoy aquí». Mi voz sonaba desesperada, patética, pero no me importaba. Tenía que haber una explicación. Tal vez habían tenido problemas de seguridad. Tal vez era una sorpresa. Cualquier cosa que no fuera lo que mi corazón ya sabía. Golpeé más fuerte. «Por favor, soy yo, Isabel». La ventana de la sala se abrió de golpe, como un tiro. Verónica apareció detrás del cristal, con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con algo que solo puedo describir como veneno puro. Me miró como si fuera una cucaracha que hubiera encontrado en su cocina. «Aquí ya no entras, vieja». Las palabras me golpearon como una bofetada. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con desprecio calculado, con placer cruel. Como si hubiera estado esperando este momento durante años. Retrocedí, tropezando con mis propias maletas. ¿Qué está pasando?» «Ya me escuchaste», siguió gritando. «Vete, aquí no hay lugar para ti». «Verónica, no entiendo. Esta es mi casa». «Era tu casa». Detrás de ella apareció la silueta de mi hijo, mi Tomás, el niño que había criado sola desde los 5 años cuando su padre nos abandonó. El hombre al que había dado todo, absolutamente todo. «Tomás», susurré, extendiendo una mano hacia él. «Hijo, ¿qué está pasando?» Él no me miró a los ojos. Mantuvo la cabeza baja como un niño castigado, pero asintió. Un movimiento lento, deliberado, que confirmaba todo lo que su esposa acababa de gritar. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera girado. La respiración se me cortó. Las piernas no me sostenían. 40 años de sacrificio, de trabajo doble para pagar sus estudios, de noches sin dormir cuando estaba enfermo, de entregarle hasta el último peso que tenía. Y él asentía a mi expulsión. Las maletas dejaron de ser equipaje y se convirtieron en símbolos. Símbolos de mi destierro. Prueba física de que ya no pertenecía al único lugar que había conocido como hogar durante las últimas 2 décadas. Verónica cerró la cortina con violencia, como si quisiera borrarme de su vista para siempre. El sonido fue como un portazo final,
como el último clavo en mi ataúd familiar. Traté de hablar, de gritar, de exigir explicaciones, pero la garganta se me había cerrado completamente. Era como si mi propio cuerpo me traicionara en el momento en que más necesitaba mi voz. Miré alrededor. Los vecinos se habían asomado discretamente. Doña Carmen espiaba desde su ventana. Don Alberto fingía regar sus plantas mientras observaba el espectáculo. Todos habían sido testigos de mi humillación pública. La mujer que durante años había sido el sostén de esa familia, ahora expulsada como una extraña indeseable. Una vida entera sirviendo a otros acababa de implosionar en menos de 5 minutos. Mis manos temblaban mientras buscaba el celular en la bolsa. Lo necesitaba como un salvavidas, como la única conexión que me quedaba con algún tipo de control. Pero no iba a llamar a mi hijo para suplicar. No iba a rogarle a esa mujer que me dejara entrar a lo que hasta hace 1 hora consideraba mi hogar. Algo había cambiado dentro de mí. Una puerta se había cerrado y otra se había abierto. Por primera vez en décadas, la voz que escuchaba en mi cabeza no me decía que cediera, que me disculpara, que buscara la paz a cualquier costo. Me decía que luchara. Caminé hasta la banqueta arrastrando mis maletas, con la dignidad hecha pedazos, pero con una determinación nueva creciendo en el pecho. Marqué el número de la compañía de luz con dedos que ya no temblaban. «Buenas tardes», dije cuando contestaron. «Soy Isabel Orduña, titular del servicio en calle Magnolia 247. Necesito que corten la luz inmediatamente». Mi voz sonaba firme, decidida, como si hubiera estado esperando toda la vida hacer esa llamada. «Soy la titular. Corten la luz inmediatamente». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió. No había duda, no había temblor. Era como si una mujer completamente nueva hubiera tomado control de mi voz. «Señora Orduña», confirmó la telefonista después de revisar mis datos. «¿Está segura de que desea suspender el servicio en calle Magnolia 247? «Completamente segura». Por primera vez en años sentí algo que había olvidado que existía. Poder. Poder real, tangible, el tipo de poder que viene de controlar algo que otros necesitan desesperadamente. Durante décadas había pagado esas facturas sin pensar, como un autómata programado para servir. Ahora me daba cuenta de la ironía brutal. Yo siempre había tenido el control, solo que nunca me había atrevido a usarlo. La rabia y la lucidez se mezclaron en mi pecho como dos químicos que crean una explosión. De repente, todo tenía sentido. Los préstamos que Verónica me pedía cada mes y que nunca devolvía. «Solo son 3,000 pesos, Isabel. Te los devuelvo la próxima semana», decía con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como manipulación pura. Y yo siempre decía que sí. Recordé la voz de mi propio hijo diciéndome: «Mamá, tú no necesitas tanto para vivir. Nosotros tenemos gastos de familia real», como si yo no fuera parte de esa familia, como si mis necesidades fueran un lujo innecesario mientras las de ellos eran prioridades sagradas. Ahora lo veía claramente. No había sido cariño filial. Había sido explotación emocional disfrazada de amor. El tipo de abuso tan sutil que la víctima tarda años en reconocerlo. «El servicio queda suspendido a partir de este momento, señora Orduña». «Perfecto». Colgué y inmediatamente marqué otro número. Si iba a hacer esto, lo haría completo. «Compañía de Agua Municipal. Buenas tardes. Habla Isabel Orduña. Necesito suspender el servicio de agua en calle Magnolia 247. Soy la titular». No sentí ni una pizca de culpa. Era fascinante descubrir lo fácil que había sido siempre cortar los hilos que sostenían a quienes me habían estado chupando la sangre durante años. Un par de llamadas telefónicas y se acabó todo el teatro. Respiré profundamente por primera vez en décadas. Era como si me hubieran quitado un peso del pecho que ni siquiera sabía que cargaba. Por primera vez en tanto tiempo me sentía dueña de mi propia vida. Miré la casa desde la banqueta. Esa construcción de ladrillos y ventanas que había considerado mi hogar durante 2 décadas. Ahora la veía con ojos diferentes. Nunca había sido realmente acogida ahí.
Había sido tolerada mientras fuera útil. Había sido la empleada doméstica no remunerada, la cajera automática familiar, la niñera gratis de emergencia. Los recuerdos llegaron en avalancha. Años cocinando comidas que Verónica criticaba. Está muy salada. Está muy seca. No es como la hace mi mamá. Años limpiando, mientras ella se quejaba de que no había aspirado debajo de la cama. Años pagando facturas mientras escuchaba lamentos sobre lo cara que estaba la vida. No había sido un incidente aislado. La expulsión de hoy había sido solo el gran final de una obra que llevaba años en cartelera. Una rutina cruel en la que yo siempre era la que daba y ellos los que recibían. Una dinámica donde mis sentimientos nunca importaban, pero los suyos eran emergencias nacionales. La indignación creció en mi pecho como una llama que por fin encuentra oxígeno. Era una sensación nueva y poderosa. Durante décadas había sofocado esa llama, la había ahogado con excusas y justificaciones. Son jóvenes, me decía. Están estresados, me repetía. Yo no necesito tanto, me mentía. Pero la voz que escuchaba ahora en mi cabeza era diferente. Era clara, firme, implacable. Basta, hoy empieza mi vida. Levanté la mano para parar un taxi. El coche amarillo se detuvo frente a mí con un chirrido de frenos que sonó como música. Subí mis maletas al asiento trasero sin mirar atrás hacia la casa. No necesitaba una última mirada nostálgica. No había nada que extrañar. El motor arrancó y sentí como si yo también estuviera arrancando. Como si después de años de estar en punto muerto, finalmente hubiera encontrado el acelerador de mi propia existencia. El choque inicial de la expulsión se había transformado en algo mucho más poderoso. Una determinación férrea alimentada por dignidad recuperada. ¿A dónde la llevo, señora? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A dónde? No tenía a dónde ir. Pero eso no me asustó. Por primera vez en años, la incertidumbre no me daba miedo. Me daba esperanza. Sabía que necesitaba apoyo externo. No podía hacer esto sola, no sin arriesgarme a desmoronarme emocionalmente cuando la adrenalina pasara. Necesitaba una voz que validara lo que acababa de hacer. Alguien que me recordara que tenía derecho a la dignidad cuando la culpa inevitablemente llegara tocando a mi puerta. Calle Reforma 156, le dije al taxista. Rebeca, mi ex compañera de trabajo, la única persona que siempre había visto a través de las mentiras familiares que yo me contaba. La mujer que más de una vez me había dicho, Isabel, ¿te están usando?, mientras yo defendía a mi hijo y su esposa como una tonta. Era hora de escuchar lo que nunca había querido oír. Rebeca abrió la puerta y bastó una mirada para que sus ojos se llenaran de preocupación. No tuve que decir una palabra. Ella vio las lágrimas que había estado conteniendo desde que subí al taxi, vio mis maletas, vio la derrota y la rabia mezcladas en mi rostro. Isabel, ¿qué pasó? Me derrumbé en sus brazos como una niña perdida. Ahí, en el umbral de su puerta, dejé salir todo lo que había estado guardando. La humillación, el shock, la traición. Ella me abrazó sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones inmediatas. Me llevó a su sala y se sentó frente a mí, esperando. Le conté todo, desde el momento en que llegué a casa hasta la llamada a la compañía de luz. Rebeca no me interrumpió ni una sola vez. No minimizó mi dolor con frases vacías como «seguramente fue un malentendido» o «ya se les pasará». Solo escuchó con el respeto que merece el sufrimiento ajeno. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Luego me miró directamente a los ojos. Eso es abuso, Isabel. 2 palabras que funcionaron como un espejo brutal. La palabra abuso resonó en mis oídos como una campana. Durante años había vivido en negación, llamando problemas familiares a lo que en realidad era explotación sistemática, llamando incomprensiones a lo que era crueldad deliberada. Me desplomé completamente. 40 años de maguas que había silenciado voluntariamente salieron como una avalancha. Lloré por todas las veces que había tragado insultos disfrazados de bromas. Lloré por cada peso que había dado prestado, sabiendo que nunca me lo devolverían.
Lloré por la mujer que había enterrado bajo capas y capas de sacrificio hasta perderme por completo. ¿Te acuerdas cuántas veces te lo dije?, preguntó Rebeca suavemente. Hace 3 años, cuando Verónica te pidió que pagaras la reparación de su coche. Hace 2 años, cuando te dijeron que no podías acompañarlos de vacaciones porque no había presupuesto, pero sí había dinero para que ella se hiciera esas cirugías estéticas. Recordé cada momento que mencionaba. Recordé mis propias justificaciones patéticas. Es que están construyendo su futuro. Los jóvenes tienen muchas presiones. Yo ya tuve mi tiempo. La lista de sacrificios se desplegó ante mí como una factura de dolor. Mi salud, deteriorada por trabajar doble turno para mantenerlos. Mi carrera, abandonada porque alguien tenía que cuidar a Tomás cuando su padre nos dejó. Mis ahorros, evaporados uno tras otro para emergencias que nunca eran verdaderas emergencias. Yo les di todo, susurré, finalmente admitiendo la verdad que había estado evitando. Absolutamente todo, y me devolvieron desprecio. Exacto, confirmó Rebeca. Y lo que pasó hoy no fue un accidente, Isabel. Fue la culminación lógica de años de tratarte como ciudadana de segunda clase en tu propia familia. Ellos no cambiaron de repente, simplemente dejaron de fingir. Sus palabras me atravesaron porque sabía que eran ciertas. La expulsión no había sido una rabieta momentánea. Había sido la revelación de lo que realmente pensaban de mí. Un estorbo que había servido su propósito y ya no era necesario. No vuelvas allí, me dijo con firmeza. No importa lo que te digan, no importa cómo te rueguen. Deja que enfrenten las consecuencias de sus actos. Sentí una mezcla extraña de terror y alivio. Terror porque significaba adentrarse en lo desconocido a los 68 años. Alivio porque por primera vez alguien me validaba, alguien me decía que tenía derecho a la dignidad. Quédate aquí el tiempo que necesites, me ofreció sin dudarlo. Tengo un cuarto extra que nunca uso. Es tuyo. Acepté con el corazón temblando pero la mente recuperando terreno perdido. Por primera vez en décadas, alguien me ofrecía apoyo incondicional sin esperar nada a cambio. Sin agenda oculta, sin manipulación emocional. Bajamos mis maletas al cuarto de huéspedes. Eran solo 2 maletas pequeñas, pero al cargarlas me di cuenta de algo liberador. Ahora contenían únicamente lo que yo necesitaba para vivir. No cargaba el peso emocional de sostener a nadie más. Rebeca me preparó té de manzanilla. Algo tan simple como ese gesto me hizo llorar otra vez. Cuando fue la última vez que alguien había hecho algo por mí sin que yo lo pidiera, sin que fuera mi obligación reciprocar inmediatamente? Nos quedamos conversando hasta muy tarde, desmontando años de manipulación que yo había normalizado. Rebeca me ayudó a ver patrones que había estado negando. Cómo Tomás había aprendido a usar mi culpa maternal contra mí. Cómo Verónica había perfeccionado el arte de hacerme sentir egoísta por tener necesidades propias. Te anulaste completamente, me dijo. Dejaste de existir como Isabel para convertirte solo en la mamá de Tomás y la suegra que paga las cuentas. Tenía razón. No recordaba la última vez que había tomado una decisión pensando en lo que yo quería, no en lo que ellos necesitaban. Mañana mismo voy a buscar un abogado, decidí de repente. La determinación me sorprendió a mí misma. Necesito entender mis derechos. No puede ser que a mi edad tenga que aprender a defenderme, pero aquí estoy. Te acompaño, prometió Rebeca inmediatamente. En todo lo que necesites. Ya no estás sola en esto. Me fui a dormir exhausta, pero sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. Por primera vez en décadas, mi cabeza tocó la almohada sin la carga de preocuparme por las necesidades de otros antes que las mías. Era mi primera noche de libertad real. Desperté en la madrugada con recuerdos agolpándose en mi mente como una película que no podía detener. El cuarto de huéspedes de Rebeca era silencioso y acogedor, pero mi cabeza no paraba de regresar a esa casa en calle Magnolia. No con nostalgia, sino con una claridad brutal que me permitía ver todo lo que había estado negando. Cada objeto de esa casa tenía una historia de trabajo no reconocido. La sala que había limpiado todos los sábados durante 15 años, moviendo muebles pesados sola porque Tomás está cansado del trabajo.
La cocina donde había preparado miles de comidas que Verónica criticaba con una crueldad disfrazada de sinceridad. «Isabel, la sal está muy alta en este guisado», me decía con esa sonrisita que ahora reconocía como puro veneno. Mi mamá nunca cocinaba tan salado. O peor, ¿no podrías hacer algo más elaborado? Siempre es lo mismo. Yo había recibido cada crítica como un golpe directo al corazón, preguntándome qué estaba haciendo mal, cómo podía mejorar. Nunca se me ocurrió preguntarle por qué no cocinaba ella si no le gustaba mi comida. Y Tomás, mi hijo, el centro de mi universo durante 4 décadas, tenía una frase que usaba como arma cada vez que yo expresaba frustración. «Mamá, no exageres, eres tan dramática siempre». Dramática, como si tener sentimientos fuera un defecto de carácter, como si mis emociones fueran una molestia que él tenía que tolerar a regañadientes. Años de escuchar esa frase habían logrado su propósito. Me había convertido en una mujer que se disculpaba por sentir. Los microdesprecios habían hecho su trabajo silencioso, erosionando mi autoestima como gotas de agua que carvan la piedra. No había sido un abuso gritado y obvio. Había sido una muerte lenta por 1000 cortes pequeños, cada uno aparentemente insignificante, pero que en conjunto habían destruido mi sentido de valía personal. El recuerdo más doloroso llegó como una bofetada, cuando entregué toda mi liquidación de jubilación para ayudarlos con el enganche de la casa. 800,000 pesos que había ahorrado durante 30 años de trabajo. «Es lo mínimo que puedes hacer como madre responsable», había dicho Verónica cuando le extendí el cheque. «No, gracias, no te lo vamos a devolver». Era mi obligación, mi deber maternal, contribuir a su comodidad mientras yo me quedaba sin un peso para emergencias. Tomás había tomado el dinero sin siquiera mirarme a los ojos. Para él no era un sacrificio de mi parte, era lo natural, lo que las madres hacen por sus hijos. Una transacción automática que no merecía reconocimiento ni gratitud. Ahí, en la oscuridad del cuarto de Rebeca, entendí finalmente el ciclo vicioso que había alimentado durante décadas. Amor unilateral, entrega sin retorno, explotación emocional continua. Yo daba y daba, esperando que eventualmente mi generosidad desmedida produjera el amor genuino que tanto necesitaba. Pero solo había producido más hambre, más exigencias, más desprecio. La verdad más dura golpeó mi conciencia. Yo había creado ese monstruo. Había criado a un hijo dependiente y emocionalmente egoísta al nunca enseñarle que mi amor tenía límites, que mi generosidad tenía condiciones, que yo también era una persona con necesidades válidas. Recordé las noches cosiendo ropa para ahorrar dinero que después les daba a ellos para emergencias, que siempre terminaban siendo caprichos. Recordé consultas médicas que pagué para Verónica cuando ni siquiera tenía dinero para mis propios medicamentos para la presión arterial. Todo para llegar a este momento. Ser expulsada como una intrusa descartable de lo que había sido mi hogar durante 20 años. La casa dejó de ser un lugar de nostalgia y se convirtió en lo que realmente era, el símbolo viviente de todo lo que había perdido de mí misma. Cada ladrillo representaba una parte de Isabel que había sacrificado en el altar del amor incondicional mal entendido. Por primera vez en mi vida entendí que no quería regresar, ni siquiera si me lo pidieran de rodillas. Esa casa había sido mi prisión emocional, y ellos habían sido mis carceleros con llaves de culpa y manipulación. Era hora de cortar más que servicios públicos. Era hora de cortar el lazo emocional tóxico que me había estado drenando la vida durante décadas. «Rebeca», la llamé desde mi cuarto. «¿Puedo usar tu computadora?» Ella apareció en la puerta con su bata de casa, preocupada por mi voz en la madrugada. «Por supuesto. ¿Estás bien?» «Mejor que bien», le dije con una sonrisa que me sorprendió por su firmeza. «Necesito revisar algunos documentos». Me pasé las siguientes 2 horas revisando contratos y facturas que había guardado meticulosamente durante años. Internet, teléfono, gas, seguro de la casa, incluso el servicio de televisión por cable. Todo, absolutamente todo estaba a mi nombre. Una nueva onda de poder recorrió mi cuerpo como electricidad.
Era como despertar después de décadas de sonambulismo y descubrir que siempre había tenido las llaves de mi propia libertad en las manos. Entendí que retirar mi apoyo no era venganza. Era la primera forma real de libertación que había encontrado en 4 décadas de vida entregada a otros. La noche cayó sobre la ciudad mientras yo terminaba de revisar los documentos en la computadora de Rebeca. El teléfono comenzó a sonar con una insistencia desesperada. El nombre de Tomás aparecía una y otra vez en la pantalla, como un grito silencioso que atravesaba el aire. No contesté. Por primera vez en 40 años, dejé que mi hijo me buscara sin encontrarme. El silencio era un arma nueva que acababa de descubrir, y su poder me sorprendía. Durante décadas había corrido cada vez que él me necesitaba. Había interrumpido mis propias actividades para resolver sus crisis inventadas. Ahora el teléfono podía sonar hasta quedarse sin batería. La primera mensaje llegó a las 8 de la noche. «Mamá, ¿qué hiciste? ¡No tenemos luz!». Había pánico en esas pocas palabras. Pánico real. El tipo de pánico que siente alguien cuando descubre que su red de seguridad acaba de desaparecer sin aviso previo. La segunda llegó 10 minutos después. «Esto es ridículo. Vuelve y habla como adulta». Ahí estaba. El verdadero Tomás emergiendo cuando las cosas no salían como él quería. Ya no era «mi querida mamá» ni «necesitamos tu ayuda». Era «habla como adulta», como si yo fuera una niña berrinchuda que necesitaba ser regañada para entrar en razón. Los mensajes siguieron llegando en oleadas. Tomás alternaba entre la súplica patética y la agresión verbal, un patrón que había aprendido perfectamente de su esposa. Cuando la manipulación emocional no funcionaba, llegaban los insultos disfrazados de verdades dolorosas. Entonces llegó el audio de Verónica. «Vieja loca, arruinaste todo». Su voz chillaba a través del altavoz del teléfono como uñas arañando vidrio. «¿Cómo te atreves a dejarnos sin servicios? Esto es ilegal. Voy a demandarte. Te voy a meter a la cárcel, maldita vieja amargada». Rebeca, que estaba sentada a mi lado, negó con la cabeza. «Eso es lo que ellos siempre fueron, Isabel. Solo que ahora ya no pueden fingir». Tenía razón. El barniz de civilidad se había caído por completo. Ya no había «querida suegra» ni «te respetamos mucho». Solo quedaba el desprecio crudo que siempre habían sentido por mí. Escuché el audio completo, sin sentir la familiar punzada de culpa en el estómago. Era extraño. Durante años, un solo grito de Verónica había sido suficiente para hacerme dudar de mí misma, para hacerme correr a arreglar lo que fuera que estuviera mal. Ahora sus insultos sonaban como lo que siempre habían sido. Los gritos de una niña caprichosa que no conseguía lo que quería. Tomás intentó un enfoque diferente. «No fue así, mamá. Exageras demasiado». Verónica estaba alterada. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. No respondí. Reconocía perfectamente esa técnica de manipulación. Minimizar lo que había pasado, culpar al estrés, hacerme sentir como si mi percepción de la realidad fuera defectuosa. Había caído en esa trampa miles de veces antes. Los mensajes aumentaron conforme pasaban las horas. Podía sentir el desespero creciendo del otro lado de la línea como una planta venenosa alimentada por la desesperación. «Tenemos niños. ¿Qué te pasa?», escribió Verónica en un mensaje que me hizo reír a carcajadas. «¿Niños?», le dije a Rebeca. «Llevan 5 años de casados y nunca han querido hijos. Decían que era muy caro, que primero tenían que establecerse. Ahora de repente tienen niños imaginarios que necesitan electricidad». Verónica siguió con sus exigencias. «Llama ahora mismo y reconecta todo. Soy tu nuera. Tienes responsabilidades familiares conmigo». Fue entonces cuando decidí romper el silencio. Escribí mi primera y única respuesta de la noche. «Yo no vivo ahí. Arréglenselas ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante 10 minutos completos, no llegó ningún mensaje, ninguna llamada. Era como si hubiera roto la dinámica entera de nuestra familia con una sola frase. La dinámica donde yo era la solucionadora eterna y ellos los eternos necesitados. Luego llegó el audio de Tomás llorando.
Mamá, por favor, no nos hagas esto. Sé que nos equivocamos, pero no merecemos esto. Somos tu familia. Por primera vez sentí una punzada de pesar. Escuchar a mi hijo llorar todavía me dolía, incluso después de todo lo que había pasado. Era el último hilo que me conectaba con la madre abnegada que había sido durante 4 décadas. Pero mantuve el límite, porque entendí que ese dolor era necesario para mi supervivencia emocional. Era el precio de mi libertad, y estaba dispuesta a pagarlo. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté a Rebeca después de escuchar el audio de Tomás. Es el único camino, Isabel, me respondió con firmeza. Si vuelves ahora, si les resuelves esto, habrás perdido la única oportunidad que tienes de salir de ese ciclo. Ellos están llorando porque perdieron a su empleada doméstica gratuita, no porque te extrañen como persona. Sus palabras fueron como agua fría en la cara. Tenía razón. Los llantos no eran por mi ausencia emocional, eran por la ausencia de mis servicios. Esa noche, mientras me quedaba despierta escuchando los mensajes que seguían llegando cada vez más desesperados, entendí algo fundamental. Los hijos crecen, pero el egoísmo puede crecer aún más grande si nunca se le ponen límites. Era una lección que había aprendido 40 años demasiado tarde. Al día siguiente, Rebeca me acompañó al despacho de la licenciada Clara Mendoza, una abogada especializada en derecho familiar que había recomendado una compañera de trabajo. La oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que me intimidó al principio, pero la recepcionista nos recibió con calidez. Clara Mendoza resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello canoso recogido en un moño elegante y unos ojos que transmitían tanto comprensión como firmeza. Me miró directamente cuando nos saludamos, sin la condescendencia que esperaba encontrar al contarle mi historia a una profesional exitosa. «Cuénteme todo desde el principio», me dijo, acomodándose en su silla del escritorio. «No se salte detalles que le parezcan insignificantes». Le relaté toda la historia, desde la expulsión humillante hasta las llamadas desesperadas de la noche anterior. Clara no me interrumpió ni una sola vez, tomando notas ocasionales, pero manteniendo contacto visual. No había juicio en su rostro, solo atención profesional mezclada con algo que reconocí como empatía genuina. Cuando terminé, se recostó en su silla y asintió lentamente. «Señora Isabel, lo que me describe es un patrón clásico de abuso familiar económico y emocional. Y quiero que sepa algo muy importante. Usted no tiene ninguna obligación legal de mantener a nadie a su edad». Esas palabras me liberaron de una carga que ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante décadas había creído que mantener a mi hijo era mi deber maternal de por vida, una responsabilidad que no tenía fecha de vencimiento. Clara abrió un libro grueso de códigos legales y me explicó mis derechos con una claridad que me dejó sin aliento. Tenía derecho a disponer de mi patrimonio como quisiera. Tenía derecho a retirar mi apoyo financiero sin justificación alguna. Tenía derecho a vivir donde me diera la gana sin consultar con nadie. Pero siempre pensé que los hijos... Comencé a decir. «Los hijos menores de edad», me corrigió. «Su hijo es un adulto de 45 años con trabajo estable y esposa. Legalmente, usted no le debe nada». Me sentí avergonzada por no haber buscado esta información antes. ¿Cómo había llegado a los 68 años sin conocer mis propios derechos básicos? ¿Cómo había permitido que la culpa y la manipulación me cegaran tanto? «No se sienta mal por no saberlo», dijo Clara, como si hubiera leído mi mente. «Las mujeres como usted sostienen mundos enteros en silencio. Nadie les enseña que también tienen derechos». Por primera vez en semanas, lloré de alivio en lugar de dolor. Lloré porque alguien finalmente había reconocido el esfuerzo titánico que había hecho durante 4 décadas. Lloré porque no estaba loca, no estaba siendo egoísta, no estaba fallando como madre. Revisamos todos los contratos de servicios que había traído. Internet, luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, incluso el seguro de la casa. Todo estaba a mi nombre, como había confirmado la noche anterior. Desconectar estos servicios es completamente legal y moralmente justificado, confirmó Clara. Es su derecho como titular de las cuentas.
Ellos pueden buscar sus propios proveedores si quieren. Conversamos sobre la posibilidad de que yo buscara un lugar propio para vivir. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Tengo miedo de envejecer sola, admití por primera vez en voz alta. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si necesito ayuda y no tengo a nadie? Clara me miró con comprensión maternal. Señora Isabel, soledad no es abandono. Abandono es lo que usted ya vivió durante años. Estar físicamente rodeada de gente que la trata mal no es compañía, es tortura. Sus palabras me cortaron como un cuchillo, pero también me curaron. Tenía razón. Había estado más sola viviendo con ellos que lo que estaría viviendo por mi cuenta. Al menos la soledad física era honesta. La soledad emocional disfrazada de familia era la peor clase de mentira. Firmamos varios documentos importantes, poderes revocados que impedían que Tomás usara mi nombre para cualquier trámite financiero. Instrucciones específicas para que ningún banco me contactara sobre deudas que él pudiera contraer. Protecciones legales que no sabía que existían. También recomiendo que pida a las compañías de servicios que bloqueen cualquier intento de reactivación que no venga directamente de usted, sugirió Clara. Es común que los familiares traten de manipular a los operadores telefónicos. Salí del despacho sintiéndome más ligera, pero emocionalmente devastada. Era como si hubiera estado cargando una mochila de piedras durante décadas y finalmente me hubiera dado permiso de quitármela. El alivio era abrumador. Rebeca me esperaba en la puerta con un abrazo que no necesitaba palabras. En sus brazos entendí algo fundamental. El apoyo verdadero, incondicional, nunca había venido de mi propia familia. Había venido de una amistad que había cultivado fuera del círculo tóxico en el que había vivido. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras caminábamos hacia el coche. Como si hubiera nacido de nuevo, le respondí. Y también como si estuviera en el funeral de la mujer que era antes. Era exactamente eso. Una muerte y un renacimiento al mismo tiempo. Esa misma tarde decidí algo que me sorprendió por su claridad. Iba a buscar mi propio apartamento. Pequeño, acogedor, completamente mío. Un lugar donde nadie pudiera expulsarme nunca más. Donde las únicas reglas fueran las que yo decidiera. Por primera vez en 4 décadas, iba a vivir para Isabel. Mientras yo firmaba documentos en el despacho de Clara, Verónica estaba al teléfono con la compañía eléctrica, su voz subiendo de tono con cada palabra que le decían. «No puede ser. Vivo aquí. Tengo derecho a tener luz», gritaba al pobre operador que le explicaba pacientemente que necesitaba autorización de la titular de la cuenta para cualquier cambio. La señora Isabel Orduña debe llamar personalmente para autorizar la reconexión. Le respondían una y otra vez. «Esa vieja está loca. No va a llamar. Ustedes tienen que hacer algo». Pero no había nada que hacer. Las reglas eran claras y yo me había asegurado de que se cumplieran al pie de la letra. La casa se sumió en la oscuridad total esa primera noche. Verónica intentó cocinar con velas, pero era imposible preparar una cena decente sin electricidad. El refrigerador se había apagado, el microondas no servía, incluso el abrelatas eléctrico era inútil. Horas después llegó el golpe final. El agua se cortó también. El caos doméstico se multiplicó exponencialmente. No podían ducharse, no podían lavar platos, no podían ni siquiera usar el baño correctamente. La casa moderna y cómoda que habían disfrutado a mis expensas se convirtió en una cáscara inhabitable en menos de 24 horas. Verónica salió al jardín delantero gritándole a cualquier vecino que quisiera escucharla. «La suegra está loca perdida. Nos dejó sin servicios como venganza. Es una vieja rencorosa y malvada». Los vecinos la escucharon con interés, pero nadie se ofreció a ayudar. Después de años viendo cómo me trataban, la mayoría tenía sus propias opiniones sobre quién era realmente el villano de esta historia. Tomás intentó llamar a amigos para pedir asilo temporal, pero descubrió algo humillante. Nadie quería involucrarse en drama familiar. Las excusas llegaban una tras otra. «Estamos renovando. Mi suegra está de visita. Los niños están enfermos». Nadie quería cargar con una pareja que había demostrado ser capaz de expulsar a una anciana de su propio hogar.
Incluso los padres de Verónica se negaron rotundamente cuando les pidió refugio. Ya están grandes, les dijeron por teléfono. Resuelvan sus propios problemas. Nosotros ya estamos cansados de estar siempre rescatándolos. Era la primera vez en años que alguien les negaba ayuda. La primera vez que tenían que enfrentar las consecuencias de sus actos sin una red de seguridad. Sin luz ni agua, en una casa que se volvía más sofocante cada hora, comenzaron a discutir entre ellos con una violencia que nunca antes habían dirigido el uno contra el otro. Siempre habían tenido a Isabel como chivo expiatorio común. Ahora solo se tenían entre ellos para culparse. «Esto es tu culpa por ser tan débil con esa vieja inútil», le gritó Verónica a Tomás mientras intentaban comer sándwiches a la luz de una vela. «Debiste controlarla hace años». Tomás explotó por primera vez en su matrimonio. «Tú la corriste. Yo no quería eso. Yo solo quería paz». «¿Paz?», se burló Verónica. «¿Peace mientras tu mami nos mantenía como reyes? Claro que querías paz». Era la primera fisura real en un matrimonio que había estado unido únicamente por el beneficio mutuo de explotar mi generosidad. Sin ese pegamento común, comenzaron a verse como realmente eran. Dos personas egoístas que habían encontrado conveniente culpar a una tercera por todos sus problemas. Doña Carmen, la vecina de al lado, comentó esa tarde mientras regaba sus plantas. Isabel siempre lo resolvía todo allí. Desde que se fue, no han parado de gritar. La observación casual de la vecina le pegó a Verónica como un balde de agua fría. Por primera vez se dio cuenta de lo que realmente habían perdido. No solo dinero para los servicios, sino una fuente de trabajo doméstico gratuito que había funcionado como el motor invisible de su comodidad diaria. Tomás, por su parte, tuvo que admitir algo que nunca había querido reconocer: su dependencia financiera total de su madre. Sin sus préstamos constantes, sin su ayuda con las emergencias, sin su respaldo silencioso, él era solo un hombre de mediana edad, con un trabajo mediocre y deudas que había estado escondiendo. Las facturas comenzaron a llegar sin el colchón de seguridad que yo representaba. Deudas de tarjetas de crédito que había estado pagando mínimos, préstamos personales que había ocultado, compromisos financieros que solo había podido mantener porque sabía que mamá siempre ayuda. El refrigerador comenzó a pudrirse al segundo día. El olor de comida descompuesta invadió la casa como una metáfora perfecta de la destrucción interna que estaban viviendo. Era el aroma dulzón y nauseabundo de una vida construida sobre mentiras que finalmente colapsaba. La tercera noche tuvieron que dormir en el carro porque el calor dentro de la casa sin ventiladores era insoportable. Dos adultos acurrucados en un Toyota usado, discutiendo en susurros para que los vecinos no los escucharan. Fue entonces cuando Tomás finalmente rompió. Me envió un mensaje que era diferente a todos los anteriores. «Perdón, necesitamos hablar». No había exigencias, no había culpa, no había manipulación, solo una admisión tácita de derrota y una súplica disfrazada de invitación al diálogo. Leí el mensaje en casa de Rebeca y sentí una punzada de pena por el niño que había criado con tanto amor. Pero entendí que ese sufrimiento era necesario. Era el precio que tenían que pagar por años de tratarme como un objeto en lugar de como una persona. Por primera vez en sus vidas, Tomás y Verónica estaban enfrentando la realidad sin el colchón emocional y financiero que yo había representado durante décadas. Era aterrador y doloroso, pero también era exactamente lo que necesitaban para crecer. 2 días después del mensaje de disculpa, escuché el timbre de la casa de Rebeca a las 7 de la mañana. Era Tomás, parado en la puerta con un aspecto que no había visto en décadas, completamente derrotado. Su rostro mostraba la marca de noches sin dormir. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Parecía el niño perdido que había sido cuando su padre nos abandonó, buscando desesperadamente el consuelo maternal que siempre había encontrado en mis brazos. Se acercó para abrazarme con los brazos extendidos, pero yo retrocedí instintivamente. Mi cuerpo había aprendido a protegerse antes que mi mente pudiera procesar la situación. «Mamá», comenzó con voz quebrada,
Fue un malentendido horrible. Verónica estaba muy estresada y yo no sabía qué hacer. Sus palabras sonaron exactamente como lo que eran: justificaciones cobardes envueltas en el papel de disculpas sinceras. ¿Y el grito de tu esposa?, le pregunté con una calma que me sorprendió. ¿También fue malentendido? ¿Y tu asentimiento cuando me expulsó? ¿Eso también fue estrés? Tomás comenzó a tartamudear, buscando palabras que no llegaban. Era doloroso verlo así, pero también revelador. Durante 40 años había sido capaz de manipular mis emociones con lágrimas y súplicas. Ahora que yo había puesto distancia emocional, su técnica se veía exactamente como lo que era: incapacidad de asumir responsabilidad verdadera. «Sin ti no sabemos vivir», me dijo finalmente, como si fuera la declaración de amor más hermosa del mundo. «Precisamente ese es el problema central aquí», le respondí sin dudarlo. A los 45 años no deberían necesitar que su madre les resuelva la vida. En ese momento, su teléfono sonó. Era Verónica. Pude escuchar su voz chillona desde donde estaba sentada. «Dile que regrese ahora. No podemos vivir así. Es ridículo». Tomás intentó suavizar el veneno de su esposa con explicaciones patéticas. «Está muy nerviosa, mamá. No durmió bien. No es lo que realmente piensa». Reconocí el patrón inmediatamente. Era el mismo ciclo que había vivido durante años. Verónica atacaba, Tomás minimizaba, yo perdonaba. Un triángulo vicioso donde yo siempre era la que cedía para mantener la paz familiar. Pero esta vez Rebeca intervino con la elegancia de quien ha visto este teatro muchas veces antes. «Tomás», le dijo con firmeza, pero sin agresión, «tu madre necesita respeto, no excusas. Si vienes aquí a justificar lo injustificable, mejor vete a tu casa». Tomás se irritó visiblemente. No estaba acostumbrado a que alguien más que yo pusiera límites. Se sentía avergonzado de estar siendo regañado por una extraña, humillado por tener testigos de su manipulación fallida. «Mamá, solo necesito que llames a la compañía de luz y agua», dijo finalmente, abandonando cualquier pretensión de arrepentimiento genuino. «Somos tu responsabilidad. Tienes obligaciones con nosotros». Ahí estaba la verdad desnuda. No había venido a disculparse. Había venido a exigir que restableciera mi función de solucionadora automática de sus problemas. «Yo no mantengo hogares que me expulsan», le dije con una claridad que me sorprendió por su firmeza. Tomás se derrumbó entonces. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Pero yo sabía que no lloraba por haberme lastimado. Lloraba porque había perdido el control emocional que había ejercido sobre mí durante décadas. Lloraba por la pérdida de su red de seguridad, no por la pérdida de su madre como persona. Intentó un último recurso: apelar a las memorias de la infancia. Me habló de cuando le leía cuentos, de cuando lo cuidaba cuando estaba enfermo, de todos los momentos tiernos que habíamos compartido. «¿Recuerdas cuando me decías que me amarías sin condiciones?», me preguntó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo escuché en silencio, pero no me dejé enganchar emocionalmente. Los recuerdos bonitos no borraban años de abuso normalizado. El amor maternal no era una licencia para el maltrato de por vida. «Sí, recuerdo», le dije suavemente. «También recuerdo haberte enseñado valores que aparentemente olvidaste. Recuerdo haberte criado para que fueras un buen hombre, no para que permitieras que tu esposa humillara a tu madre. Pero mamá, cuando estés listo para la verdad completa», lo interrumpí levantándome de la silla. «Cuando estés listo para admitir lo que realmente pasó sin justificaciones, hablamos. Hoy no». Me dirigí hacia la puerta de entrada y la abrí lentamente. El gesto era claro. Era momento de que se fuera. Tomás se quedó parado en el umbral, mirándome como si no pudiera creer que su madre, la mujer que había cedido a todos sus caprichos durante 4 décadas, le estuviera cerrando la puerta. «Mamá, por favor». Cerré la puerta con suavidad, pero con determinación. Era más que un cierre físico. Era el cierre simbólico de una dinámica familiar tóxica que había durado demasiado tiempo. Por primera vez en mi vida, había elegido mi dignidad sobre la comodidad emocional de mi hijo. Era aterrador y liberador al mismo tiempo.
El renacimiento no era solo un concepto bonito. Era una acción concreta que se manifestaba en la capacidad de cerrar puertas que habían estado abiertas demasiado tiempo. Después de cerrar la puerta a Tomás, algo cambió definitivamente en mi interior. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que me separaba de la mujer que había sido durante 68 años. Al día siguiente, Rebeca me acompañó a ver apartamentos, y el tercero que visitamos me robó el corazón desde el momento en que entramos. Era pequeño, apenas 2 habitaciones, pero tenía una terraza diminuta que daba hacia el oriente. La luz de la mañana entraba como miel dorada, creando patrones de sol y sombra en el piso de cerámica blanca. Me quedé parada ahí, imaginando plantas colgantes, un café tempranero en silencio, desayunos sin críticas ni exigencias. La señora que me enseñaba el apartamento era una mujer de mi edad, con arrugas alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas genuinas. Me recordó a mí misma, pero a una versión que nunca había tenido la oportunidad de florecer. «Aquí nadie te va a gritar», me dijo bromeando cuando vio que me había quedado callada demasiado tiempo mirando la terraza. Sus palabras, dichas en broma, me llegaron como una promesa sagrada. Se me llenaron los ojos de lágrimas porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. La garantía de que existía un lugar en el mundo donde podía vivir en paz. Firmé el contrato de arrendamiento esa misma tarde con manos que no temblaron ni por un segundo. Cada letra de mi nombre en el papel era una declaración de independencia, una afirmación de que mi dignidad finalmente había sido recuperada por completo. Lo primero que compré para el apartamento fue una lámpara de mesa con pantalla color crema. Era práctica y bonita, pero sobre todo era mía. Representaba la luz que finalmente había encendido en mi propia vida después de décadas de vivir en la sombra de las necesidades ajenas. Rebeca me ayudó a mudar las pocas pertenencias que tenía. Cargamos cajas ligeras llenas de ropa, algunos libros, fotografías de cuando Tomás era niño. Al acomodar cada objeto en su nuevo lugar, sentí una libertad que nunca había experimentado. La libertad de decidir dónde iba cada cosa sin consultar con nadie, sin temer críticas sobre mis elecciones estéticas. No había voces diciéndome que el florero se veía mejor en la otra mesa. No había quejas sobre el color de las cortinas que había elegido. Solo había silencio acogedor y la sensación embriagadora de estar, por primera vez en mi vida, completamente a cargo de mi propio espacio. La cocina era diminuta comparada con la de la casa de calle Magnolia, pero se convirtió en mi laboratorio de amor propio culinario. Cociné para mí por puro placer, experimentando con sabores que me gustaban, sin preocuparme si alguien más los aprobaría. Preparé chiles en nogada porque siempre me habían gustado, aunque Verónica los detestara. Hice café de olla porque el aroma me hacía feliz, aunque Tomás siempre dijera que era demasiado dulce para gente adulta. Una mañana me levanté y decidí comprarme un vestido nuevo, algo que nunca había hecho solo para mí. Entré a una tienda del centro y elegí uno rojo, más atrevido de lo que jamás me había permitido usar. El color me hacía sentir vibrante, viva, visible de una manera positiva. Cuando me lo probé frente al espejo del probador, vi a una mujer que había estado escondida durante décadas. Tenía arrugas, sí, y canas mal disimuladas por el tinte casero, pero también tenía algo que había perdido y recuperado: fuerza en la mirada. «Le queda hermoso», me dijo la vendedora con sinceridad. «Se ve radiante». Nadie me había dicho que me veía radiante en años. Compré el vestido y me lo puse inmediatamente. Caminando por el centro con mi vestido rojo, vi un letrero que cambiaría mi vida. Curso de fotografía para la tercera edad. Entré al local casi sin pensarlo, movida por una curiosidad que había enterrado bajo años de responsabilidades ajenas. «¿Nunca ha tomado fotos?», me preguntó el profesor, un hombre joven con barba y sonrisa amable. «Solo fotos familiares», respondí tímidamente. Me prestó una cámara básica y me enseñó los conceptos fundamentales en 20 minutos. Cuando salí a la calle para la primera práctica, algo mágico pasó. Vi el mundo con ojos completamente nuevos. Los colores se veían más intensos, las formas más interesantes, la luz más dramática.
Tiene un ojo natural para esto, me comentó el profesor cuando revisó mis primeras tomas. Deberían considerar esto más en serio. Por primera vez en décadas, alguien reconocía un talento mío que no tenía nada que ver con servir a otros. Era algo completamente mío, algo que había nacido de mi propia perspectiva única del mundo. Los otros estudiantes del curso me recibieron con un cariño que no esperaba. Éramos 8 personas mayores de 60 años, todos redescubriendo pasiones que habían enterrado bajo capas de obligaciones familiares y laborales. En esas tardes de fotografía, me di cuenta de todo el mundo que había perdido viviendo exclusivamente para otros. Había museos que nunca había visitado, parques donde nunca había caminado sin prisa, atardeceres que nunca había observado sin estar preocupada por la cena o las tareas domésticas. Mi primera serie fotográfica fue de flores en el mercado. Capturé pétalos translúcidos iluminados por el sol de la mañana, gotas de rocío artificial que el florista rociaba para mantenerlas frescas. Cada imagen era una metáfora inconsciente de mi propio renacimiento. Belleza emergiendo de lugares inesperados, vida floreciendo a pesar de las circunstancias. Cuando vi las fotos reveladas, sentí un orgullo tan intenso que me hizo temblar. Eran mías. Habían salido de mi mirada, de mi perspectiva, de mi alma que finalmente tenía permiso para expresarse. Entendí entonces que la edad no impedía la reinvención. Lo que impedía la reinvención era el miedo, y yo había decidido dejarlo atrás junto con todo lo demás que me limitaba. Una nueva Isabel había nacido en ese apartamento pequeño con terraza soleada, y lo más hermoso era que había nacido sin pedirle permiso a nadie. Mientras yo descubría mi pasión por la fotografía y florecía en mi nueva vida, la casa de calle Magnolia se había convertido en un campo de batalla. Sin los servicios básicos que yo había proporcionado durante años, Tomás y Verónica discutían desde que amanecía hasta que se agotaban de tanto gritarse. «Si no vas a controlar a esa vieja loca, me largo», le gritaba Verónica cada mañana cuando despertaban sudorosos y malolientes en una casa que se había vuelto inhabitable. «Esto es culpa tuya por ser tan débil». Tomás había comenzado a ver a su esposa con ojos diferentes. Durante años había adoptado automáticamente sus opiniones sobre mí, repitiendo sus críticas como un loro bien entrenado. Ahora, enfrentando las consecuencias de haber seguido su liderazgo tóxico, se daba cuenta de que había repetido el comportamiento de ella, no el mío. Las deudas que habían estado escondiendo comenzaron a presionar como una avalancha. Sin mis préstamos constantes, los pagos mínimos de tarjetas de crédito se volvieron impagables. Los bancos empezaron a bloquear sus cuentas, exponiendo años de imprudencia financiera que yo había estado cubriendo silenciosamente. Verónica llamó a sus padres una vez más, suplicando que los acogieran temporalmente. «Ya basta, Verónica», le respondió su madre con cansancio evidente. «Tienen más de 40 años. Resuelvan sus propios problemas por una vez en la vida». Era la primera vez que la familia de Verónica les negaba ayuda, y el rechazo fue devastador. Todos sus círculos de apoyo se habían agotado de rescatarlos constantemente. Tomás comenzó a dormir en el sofá porque ya no soportaba escuchar las recriminaciones constantes de su esposa. Se acostaba con el peso de la culpa aplastándole el pecho, pero sin encontrar el valor necesario para cambiar realmente las cosas. Verónica, frustrada por la pasividad de su esposo, comenzó a insultarlo a él también con la misma crueldad que había reservado para mí durante años. «Eres un inútil, un hijo de mami que nunca creció. Tu madre te malcrió y ahora no sirves para nada». El ciclo de abuso que él había permitido que se dirigiera hacia mí ahora lo tenía a él como blanco principal. Era justicia poética, pero también profundamente triste. La situación llegó a tal extremo que tuvieron que ir a baños públicos del centro comercial para ducharse. Ver a su esposa cargando una bolsa con champú y toallas para bañarse en un lugar público fue el momento en que Tomás finalmente admitió la verdad que había estado evitando. «Yo la traicioné», se dijo en voz alta mientras esperaba afuera del baño de mujeres. «Traicioné a la única persona que me amó sin condiciones». Verónica salió del baño y al ver su expresión derrotada, le soltó la verdad que ambos conocían,
pero que nunca habían verbalizado. Tu madre nunca va a volver. Lo arruinaste tú, y ahora tengo que pagar las consecuencias de tu cobardía. Esa misma tarde, Verónica hizo las maletas y se fue a casa de una amiga, dejando claro que no regresaría hasta que él arreglara el desastre que había causado. Tomás se quedó completamente solo en la casa, sin luz ni agua. En la oscuridad total, rodeado del olor a comida podrida y humedad, tuvo que enfrentar el resultado directo de sus decisiones. No había nadie más a quien culpar, nadie más que lo rescatara, nadie más que absorbiera las consecuencias de sus actos. Los recuerdos de la infancia lo atacaban como cuchillos en la madrugada. Recordaba cuando yo le leía cuentos con diferentes voces para cada personaje. Recordaba cuando se enfermó de neumonía y me quedé despierta 3 noches seguidas para vigilar su respiración. Recordaba mi rostro lleno de orgullo el día de su graduación universitaria. La culpa le perforaba el corazón porque sabía que todos esos recuerdos eran verdaderos. Yo lo había amado genuinamente, incondicionalmente, y él había pagado ese amor con traición. Decidió buscarme otra vez, pero esta vez sin las manipulaciones de antes. Esta vez para admitir la verdad completa, aunque eso significara perderme para siempre. Mientras caminaba hacia casa de Rebeca, doña Carmen, la vecina, hizo un comentario que lo perseguiría durante semanas. Tomás perdió a la única persona que realmente lo cuidaba. ¡Qué desperdicio! Por primera vez en su vida adulta, se dio cuenta de lo dependiente que había sido emocionalmente y financieramente. Sin mí como red de seguridad, sin mis consejos constantes, sin mi apoyo incondicional, se sentía como un niño perdido en un mundo demasiado grande y complicado. Una semana después, Verónica le envió los papeles de divorcio con una nota brutal. Esto es tu culpa. Arruinaste todo por no poder controlar a tu madre. Tomás enfrentó entonces el abandono completo. Su esposa lo había dejado, su madre se había ido, y él estaba completamente solo. Era exactamente el mismo tipo de abandono que él me había infligido a mí, pero ahora lo vivía en carne propia. La luz y el agua permanecían cortadas. Cada día sin servicios era un recordatorio constante del colapso que había causado con sus decisiones cobardes. Sentado en la oscuridad de su casa fría y silenciosa, Tomás finalmente entendió el valor real de lo que había perdido. Pero, como suele pasar con las lecciones más importantes de la vida, la había aprendido demasiado tarde. 2 semanas después de su colapso total, Tomás logró conseguir mi dirección nueva a través de Rebeca, quien finalmente accedió a dársela después de que él le prometiera que no vendría a manipular, sino a enfrentar la verdad completa. Cuando sonó el timbre de mi apartamento esa tarde, supe instintivamente que era él. Abrí la puerta y me encontré con un hombre que apenas reconocí. Tomás había adelgazado notablemente, tenía ojeras profundas y un aspecto derrotado que nunca le había visto. Sus manos temblaban ligeramente mientras se paraba en mi umbral. Pero yo no era la misma mujer que había expulsado de su casa semanas atrás. Estaba sorprendida de verlo, sí, pero emocionalmente firme como nunca antes había estado. Mis pies permanecieron plantados en el suelo, sin el impulso automático de correr a consolarlo que había regido mi vida maternal durante 4 décadas. Él comenzó a llorar antes de poder articular una palabra. No era la manipulación emocional calculada de antes. Eran lágrimas genuinas de un hombre que finalmente había enfrentado las consecuencias de sus actos y no le gustaba lo que había descubierto sobre sí mismo. «Mamá», logró decir entre sollozos, «me equivoqué completamente. Te tratamos como un estorbo humano cuando eras lo más valioso que teníamos». Me quedé en silencio, permitiendo que sus palabras resonaran en el aire del apartamento. No era momento de consolarlo ni de minimizar su dolor. Era momento de que la verdad echara raíces en terreno que había estado demasiado tiempo contaminado por mentiras piadosas. Verónica me manipulaba, continuó. Pero esa no es excusa. Yo decidí seguirle el juego. Yo decidí callar cuando te insultaba. Yo decidí permitir todo porque era más fácil que defenderte. Por primera vez en toda esta pesadilla, estaba asumiendo responsabilidad real sin desviarla hacia otros. Sentí dolor por verlo tan destruido,
pero también un orgullo extraño por la honestidad que finalmente emergía de mi hijo. «No vengo a pedirte que regreses», siguió diciendo. «No vengo a pedirte dinero ni que soluciones nada. Solo vengo a pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco». Me contó que había aceptado el divorcio sin pelear, que había puesto la casa en venta para pagar las deudas acumuladas, que estaba buscando un apartamento pequeño donde pudiera vivir solo y enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin arrastrar a nadie más. «¿Qué aprendiste de todo esto?», le pregunté cuando terminó de hablar. Se quedó pensativo por un momento largo antes de responder. «Que amor sin respeto es dependencia. Que yo nunca te amé realmente, solo necesitaba que fueras mi red de seguridad eterna. Y que convertí a mi esposa en mi cómplice para mantenerte en esa posición». Sus palabras fueron como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Dolía escuchar que había tomado 40 años para que mi hijo entendiera la diferencia entre amor y explotación, pero también era liberador saber que finalmente lo había comprendido. Finalmente lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todo el amor mal dirigido, por toda la dignidad sacrificada. Pero también lloré de alivio porque la verdad había salido por fin, cruda y dolorosa, pero limpia. Nos abrazamos entonces, pero no era el abrazo de antes, no era yo corriendo a consolarlo mientras él se aprovechaba de mi debilidad maternal. Era el abrazo de dos adultos conscientes que reconocían el daño causado y elegían intentar sanarlo desde un lugar de honestidad. «Necesito que entiendas algo», le dije cuando nos separamos. «Nunca más viviré para otros, nunca más seré la solucionadora automática de problemas ajenos. Si queremos reconstruir algo, tiene que ser desde el respeto mutuo, no desde la necesidad». «Lo entiendo completamente», respondió sin dudar. «No vine a pedirte que volvieras a ser mi madre de antes. Vine a conocer a la mujer que eres ahora, si es que me das esa oportunidad». Le ofrecí café y nos sentamos en mi pequeña terraza llena de plantas. Era simbólico. Lo estaba recibiendo en mi espacio, bajo mis términos, con mis límites claramente establecidos. Conversamos durante horas sobre el pasado, sobre el dolor que ambos habíamos experimentado, sobre las posibilidades de construir algo nuevo y sano desde los escombros de lo que había sido nuestra relación familiar. Cuando se fue esa tarde, ambos cargábamos una paz frágil pero verdadera. No era el final feliz de cuento de hadas donde todo se perdonaba y se olvidaba mágicamente. Era algo mucho más valioso, el comienzo real de un vínculo sano entre dos personas que habían decidido elegir la verdad sobre la comodidad. Por primera vez en nuestras vidas, madre e hijo, nos relacionábamos desde la honestidad en lugar de desde la manipulación emocional. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Después de esa conversación sanadora con Tomás, desperté cada mañana en mi nuevo apartamento con una sensación que no había experimentado en décadas. La luz dorada del amanecer entrando por mi ventana era mía. El café que preparaba era para mí. Las plantas en mi terraza crecían bajo mi cuidado, sin que nadie criticara su ubicación o su tipo. Hacer café se había convertido en un ritual sagrado. Mientras el agua hervía, contemplaba las macetas que había ido añadiendo una por una, geranios rojos, helechos delicados, una pequeña bugambilia que prometía llenarse de flores moradas. Sonreía viendo cómo respondían a mi atención constante, como si fueran metáforas vivientes de mi propia transformación. El curso de fotografía había despertado en mí una necesidad de caminar por la ciudad que nunca antes había sentido. Cada día salía con mi cámara, explorando calles que había transitado durante años sin realmente verlas. La autonomía física se había convertido en autonomía emocional. Ya no caminaba para llegar a algún lugar donde alguien me necesitara, sino por el puro placer de descubrir. Un martes recibí una llamada que me cambió la perspectiva sobre mi propio talento. Era Mónica, la coordinadora del curso de fotografía. «Isabel, tenemos una invitación para usted. Hay una feria cultural en el Parque Central el próximo mes y nos han pedido que participemos con una exposición. ¿Le interesaría exhibir algunas de sus fotografías?». Me quedé muda por unos segundos. ¿Mis fotos en una exposición pública? ¿Gente desconocida viendo mi trabajo y opinando sobre él? Sí,
Respondí antes de que el miedo pudiera sabotear la oportunidad. Me encantaría participar. Cuando vi mi nombre impreso en el catálogo de la feria, Isabel Orduña, serie, Flores del Mercado, sentí un orgullo tan intenso que tuve que sentarme. Era la primera vez en 68 años que mi nombre aparecía en algo que no tenía que ver con ser madre, suegra o empleada. Tomás envió un mensaje ese día. Vi en Facebook la noticia de tu exposición. Estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre supiste que tenías ese talento. Le agradecí sinceramente, pero sin perder los límites que había construido tan trabajosamente. Era hermoso que se sintiera orgulloso, pero ese orgullo ya no era mi combustible emocional principal. El día de la exposición, mis vecinos del edificio se acercaron a felicitarme. No sabíamos que era usted artista, me dijeron doña Lupita y su esposo. Conversar con ellos sin el miedo constante a llegar tarde a casa para preparar la cena de otros fue liberador. Rebeca celebraba cada una de mis pequeñas conquistas como si fueran victorias olímpicas. Nuestra amistad se había transformado en algo más profundo. La familia verdadera que yo siempre había buscado. La familia que se elige, que se construye sobre respeto mutuo en lugar de obligaciones de sangre. Una tarde, mientras regresaba de una clase de fotografía, encontré un gatito atigrado abandonado cerca de mi edificio. Era pequeño, flaco, con ojos verdes enormes que me miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Lo llevé a casa sin dudarlo. Lo llamé Libertad, porque representaba exactamente eso. Mi nueva capacidad de tomar decisiones impulsadas por amor, no por deber. Cuidar a Libertad me enseñó algo fundamental. El amor sano no requiere sacrificio destructivo. Yo lo alimentaba, lo cuidaba, lo mimaba, pero sin anularme en el proceso. Seguía teniendo mi tiempo, mis actividades, mi espacio. Era posible amar profundamente sin desaparecer como persona. Un fin de semana decidí viajar sola a un pueblo cercano para fotografiar paisajes rurales. Era la primera vez en mi vida que tomaba un autobús hacia ninguna parte sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que dejar comida preparada, sin tener que justificar mi ausencia. Parada en una colina verde, mirando el horizonte infinito con mi cámara en las manos, respiré tan profundamente que sentí cómo el aire llegaba hasta mis huesos. El miedo había desaparecido completamente. El miedo a envejecer sola, el miedo a no ser útil, el miedo a no ser amada. Todo había sido reemplazado por algo muchísimo mejor, la certeza de que yo era suficiente. Nunca fui vieja, murmuré al viento, sorprendida por mi propia revelación. Fui silenciada. La diferencia era abismal. La vejez es natural, inevitable, incluso hermosa. El silenciamiento es violencia, y yo había permitido que me silenciaran durante décadas creyendo que era amor. Sentí una paz absoluta, la primera vez en décadas que experimentaba verdadera tranquilidad. No era la paz del cansancio ni la resignación. Era la paz de quien finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Entendí que perder esa casa en calle Magnolia no había sido una pérdida. Había sido la liberación más grande de mi vida. Había perdido un edificio, pero había ganado mi alma. Caminaba ligera por el pueblo, dejando huellas en el polvo de los caminos. Huellas de una mujer que finalmente se pertenecía a sí misma, que había elegido la dignidad sobre la comodidad falsa. Esa noche, en mi cuarto de hotel, decidí escribir mis memorias. No para quejarme ni para buscar compasión, sino para ayudar a otras mujeres que tal vez estuvieran viviendo lo que yo había vivido. Para decirles que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. El ciclo había terminado. Después de 68 años, mi vida finalmente me pertenecía solo a mí. Y era hermoso. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Y disfruta la próxima historia. Hasta allá.